Durante décadas, los historiadores han debatido sobre los factores que determinaron el desenlace de la batalla de Stalingrado, uno de los enfrentamientos más brutales y decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Las explicaciones tradicionales suelen centrarse en el invierno ruso, la superioridad numérica soviética o los errores estratégicos de Hitler. Sin embargo, existe una dimensión de esta batalla que raramente se examina con la profundidad que merece: la compleja red de decisiones logísticas, tácticas innovadoras y factores psicológicos que, entrelazados, crearon las condiciones para la victoria soviética. Cuando las fuerzas alemanas del Sexto Ejército, comandadas por el general Friedrich Paulus, iniciaron su asalto sobre Stalingrado en agosto de 1942, la operación parecía destinada al éxito. La Wehrmacht había perfeccionado sus tácticas de guerra relámpago durante 3 años de campaña, y la maquinaria militar alemana había demostrado ser prácticamente invencible en campo abierto. Los Panzer avanzaban a través de las estepas rusas con la eficiencia que había caracterizado sus victorias anteriores, y pocos dudaban que Stalingrado caería en cuestión de semanas. La ciudad llevaba el nombre de Stalin, lo que le otorgaba un valor propagandístico inmenso para ambos bandos. Para Hitler, capturar Stalingrado significaba no solo controlar un importante centro industrial y un nudo de comunicaciones crucial sobre el río Volga, sino también infligir un golpe psicológico devastador al liderazgo soviético. Para Stalin, perder la ciudad que llevaba su nombre era simplemente inaceptable. Esta dimensión simbólica transformaría lo que podría haber sido una batalla táctica en un enfrentamiento existencial. La primera clave para entender el desenlace de Stalingrado radica en la transformación del terreno mismo del combate. Los alemanes habían diseñado sus tácticas para la guerra móvil en espacios abiertos, donde sus tanques y su superioridad aérea podían desplegarse con efectividad letal. Sin embargo, Stalingrado presentaba un desafío completamente diferente. La ciudad se extendía a lo largo de casi 50 kilómetros, siguiendo la orilla occidental del Volga, pero era relativamente estrecha, con apenas unos pocos kilómetros de profundidad en muchos sectores. Cuando los bombardeos alemanes redujeron gran parte de la ciudad a escombros, durante los primeros días de septiembre de 1942, irónicamente crearon el peor escenario posible para sus propias fuerzas. Las ruinas de edificios, las montañas de escombros y los cráteres de bombas transformaron Stalingrado en un laberinto tridimensional, donde la guerra mecanizada perdía su ventaja. Los tanques quedaban canalizados por calles estrechas llenas de escombros, expuestos a ataques desde sótanos, ventanas y tejados. La superioridad aérea alemana se volvía menos relevante cuando las líneas del frente serpentaban a través de edificios en ruinas, a veces separadas por apenas el grosor de una pared. El mando soviético, inicialmente sorprendido por la rapidez del avance alemán, comenzó a desarrollar tácticas específicamente diseñadas para este nuevo tipo de combate urbano. El general Vasily Chuikov, comandante del 62º Ejército Soviético que defendía la ciudad, implementó una estrategia que él mismo describió como abrazar al enemigo. La idea era mantener las líneas soviéticas lo más cerca posible de las posiciones alemanas, a veces a solo 30 o 40 metros de distancia. Esta proximidad extrema neutralizaba 2 de las mayores ventajas alemanas. Su artillería pesada y su poder aéreo no podían utilizarse sin riesgo de causar bajas entre sus propias tropas. Chuikov estableció lo que llamó grupos de asalto, pequeñas unidades especializadas de entre 6 y 10 hombres, armadas con subfusiles, granadas, explosivos y lanzallamas. Estos grupos recibieron entrenamiento específico en combate cuerpo a cuerpo y tácticas de infiltración nocturna. Su misión no era necesariamente retomar territorio, sino hacer el avance alemán lo más costoso posible en términos de bajas y tiempo. Cada edificio, cada habitación, cada piso debía convertirse en una pequeña fortaleza que requiriera horas o días para ser capturada.
La defensa del edificio de apartamentos conocido como la Casa de Pavlov ejemplifica perfectamente esta estrategia. El sargento Yakov Pavlov y un pequeño grupo de soldados soviéticos ocuparon este edificio de 4 pisos en septiembre de 1942 y lo mantuvieron durante 58 días contra repetidos ataques alemanes. El edificio tenía una posición estratégica que dominaba una plaza abierta, convirtiéndolo en un punto clave. Los defensores fortificaron el edificio con alambre de púas, campos minados y posiciones de ametralladoras en múltiples niveles. Establecieron túneles de comunicación con posiciones soviéticas cercanas para recibir suministros y refuerzos. La casa de Pavlov se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética, pero su verdadera importancia radicaba en cómo ejemplificaba un principio fundamental de la defensa de Stalingrado: obligar a los alemanes a luchar por cada metro de territorio, convirtiendo cada estructura en una pequeña batalla que consumía tiempo, municiones y, lo más valioso, vidas humanas. Los alemanes llamaron a este tipo de combate Rattenkrieg, o guerra de ratas, un término que capturaba la naturaleza brutal y claustrofóbica de la lucha. Mientras el combate se intensificaba en las ruinas de la ciudad, una dimensión logística crítica estaba desarrollándose que resultaría decisiva para el resultado de la batalla. El río Volga se convirtió en la línea de vida de los defensores soviéticos. Durante el día, la Luftwaffe dominaba los cielos y convertía el río en una zona mortal. Cualquier barco que intentara cruzar durante las horas de luz era atacado implacablemente. Por lo tanto, toda la operación de suministro debía realizarse durante la noche. La flota del Volga, como se conoció, consistía en una mezcla ecléctica de vapores, barcazas, lanchas de motor y botes de remos. Cada noche, bajo la cobertura de la oscuridad, estos barcos cruzaban el río trayendo municiones, alimentos, refuerzos y evacuando heridos. Era una operación increíblemente peligrosa. Los alemanes iluminaban el río con bengalas y mantenían fuego de artillería continuo sobre los cruces conocidos. Las pérdidas eran elevadas, pero la operación nunca se detuvo completamente. La importancia de esta línea de suministro no puede subestimarse. Mientras los defensores soviéticos mantuvieran una conexión, aunque precaria, con la orilla oriental del Volga, la batalla podía continuar. Los alemanes lo entendían perfectamente y dedicaron enormes recursos a intentar cortar esta conexión, lanzando ataques repetidos para alcanzar la orilla del río. En varios puntos, especialmente cerca de la fábrica de tractores Dzerzhinsky, en octubre de 1942, las fuerzas alemanas llegaron efectivamente a la orilla del Volga, reduciendo el perímetro soviético a apenas unos cientos de metros de profundidad. Sin embargo, aquí emerge otro factor crucial en la victoria soviética: la capacidad de mantener posiciones defensivas bajo las condiciones más extremas. Los soldados soviéticos en Stalingrado luchaban con la certeza de que no había retirada posible. El río a sus espaldas eliminaba cualquier opción de retroceso. Esta realidad geográfica, combinada con las órdenes draconianas de Stalin y la presencia de destacamentos de bloqueo del NKVD que ejecutaban a quienes intentaban retirarse, creaba una situación donde rendirse o retirarse no eran opciones viables. Esta dureza extrema tenía un costo humano terrible, pero también generaba una determinación táctica que sorprendió a los alemanes. Los soldados soviéticos continuaban luchando desde posiciones que cualquier manual militar consideraría insostenibles. Sótanos inundados, túneles colapsados, edificios en llamas. Todo servía como posición defensiva. La tasa de bajas soviéticas era espantosa, con unidades completas siendo destruidas y reemplazadas múltiples veces durante el curso de la batalla, pero la defensa nunca colapsó completamente. Mientras la batalla urbana consumía la atención de ambos bandos, el alto mando soviético, la Stavka, estaba planificando algo mucho más ambicioso. Desde octubre de 1942, bajo el más estricto secreto,
Stalin y sus generales principales, especialmente Georgy Chukov y Alexander Vasilevsky, habían estado desarrollando la Operación Urano, un contraataque masivo diseñado no simplemente para aliviar Stalingrado, sino para rodear y destruir completamente al Sexto Ejército alemán. El plan dependía de explotar una debilidad fundamental en el despliegue alemán. Las líneas de flanqueo del Sexto Ejército estaban defendidas principalmente por fuerzas aliadas de Alemania, el Tercer Ejército rumano al noroeste y el Cuarto Ejército rumano al sur. Estas fuerzas estaban mal equipadas en comparación con las unidades alemanas, particularmente en términos de armas antitanque. Los servicios de inteligencia soviéticos habían identificado estas debilidades a través de reconocimientos aéreos, interrogatorios de prisioneros y redes de espionaje. La acumulación de fuerzas soviéticas para la Operación Urano fue una hazaña logística extraordinaria. Más de 1 millón de soldados, miles de tanques, decenas de miles de piezas de artillería y cantidades masivas de municiones y suministros fueron concentrados en secreto en las estepas al norte y sur de Stalingrado. Las medidas de engaño incluían movimientos de tropas exclusivamente nocturnos, estricto silencio de radio y operaciones de desinformación diseñadas para convencer a los alemanes de que el siguiente gran ataque soviético ocurriría en otro sector del frente. La brillantez de la Operación Urano radicaba no solo en su escala, sino en su concepto operacional. Los ataques se lanzarían simultáneamente desde el norte y el sur, penetrando a través de los sectores rumanos y convergiendo en la retaguardia alemana, cerca de la ciudad de Kalach sobre el río Don. Esto crearía un cerco completo del Sexto Ejército dentro de Stalingrado. El plan era clásico en su concepto, reminiscente de las grandes maniobras de cerco de Aníbal en Canas o las operaciones de doble envolvimiento alemanas de años anteriores, pero su ejecución requería una coordinación masiva y precisa. El 19 de noviembre de 1942, a las 7:30 de la mañana, más de 3.500 piezas de artillería soviética abrieron fuego simultáneamente contra las posiciones rumanas al noroeste de Stalingrado. La preparación artillera duró 80 minutos, devastando las trincheras defensivas y destruyendo las comunicaciones. Cuando la infantería y los tanques soviéticos avanzaron, encontraron resistencia en algunos sectores, pero las líneas rumanas, sobrepasadas y sin reservas antitanque adecuadas, comenzaron a desintegrarse. Al día siguiente, el 20 de noviembre, el ataque del sur se lanzó con similar intensidad contra el Cuarto Ejército rumano. Las formaciones blindadas soviéticas penetraron profundamente, y el 23 de noviembre, las puntas de lanza de los ataques norte y sur se encontraron cerca de Kalach, cerrando el cerco. Aproximadamente 250.000 soldados alemanes y aliados del Eje quedaron atrapados dentro del bolsón. La respuesta alemana a este desastre reveló tanto las fortalezas como las debilidades fatales del mando militar alemán. El general Paulus solicitó inmediatamente permiso para intentar una ruptura hacia el oeste, pero Hitler rechazó categóricamente esta opción. El Führer estaba convencido, parcialmente basándose en las garantías del Reichsmarschall Hermann Göring, de que la Luftwaffe podría suministrar al Sexto Ejército por aire hasta que se organizara una operación de rescate. Esta decisión reveló una desconexión fundamental con la realidad logística. El Sexto Ejército requería un mínimo de 500 toneladas de suministros diarios para mantener su capacidad operativa: alimentos, municiones, combustible y repuestos. Göring prometió que la Luftwaffe podría entregar esta cantidad, pero la realidad era muy diferente. El invierno ruso, con sus tormentas de nieve, nieblas densas y temperaturas extremas, limitaba severamente las operaciones aéreas. Los aeródromos disponibles dentro del cerco eran inadecuados y estaban bajo constante ataque soviético. Más críticamente, los soviéticos habían aprendido de experiencias anteriores, donde los alemanes habían logrado sostener bolsones cercados mediante puentes aéreos. Las fuerzas aéreas soviéticas
Aunque todavía inferiores a la Luftwaffe en términos de calidad de equipos y entrenamiento de pilotos, fueron concentradas masivamente en el área de Stalingrado. Los cazas soviéticos establecieron patrullas continuas sobre las rutas de vuelo alemanas, mientras que las baterías antiaéreas crearon zonas mortales alrededor de los aeródromos. En la práctica, la Luftwaffe raramente logró entregar más de 100 toneladas diarias, muy por debajo del mínimo necesario. El Sexto Ejército comenzó a consumir sus reservas, y cuando éstas se agotaron, la hambruna y la congelación comenzaron a cobrar tantas víctimas como el combate. Los caballos fueron sacrificados primero para alimento. Luego se recurrió a raciones cada vez más escasas de pan duro. Las temperaturas cayeron a menos 30 grados Celsius, y muchos soldados alemanes, equipados para una campaña de verano que esperaban terminar antes del invierno, sufrieron congelación severa. La operación de rescate alemana, conocida como Operación Tormenta de Invierno, se lanzó el 12 de diciembre de 1942 bajo el mando del general Erich von Manstein, uno de los comandantes más capaces de la Wehrmacht. El grupo de ejércitos Don, formado específicamente para esta misión, incluía al Cuarto Ejército Panzer con algunas de las mejores divisiones blindadas disponibles. Inicialmente, la operación progresó bien, penetrando las defensas soviéticas y avanzando hacia el perímetro del cerco. Sin embargo, aquí surge otro factor crítico en la victoria soviética: la capacidad de la Stavka para responder con flexibilidad a las crisis tácticas. Cuando quedó claro que la Operación Tormenta de Invierno representaba una amenaza real, los soviéticos reasignaron rápidamente reservas significativas para contener el avance. Al mismo tiempo, lanzaron una nueva ofensiva, la Operación Pequeño Saturno, diseñada para amenazar la retaguardia del mismo grupo de ejércitos Don. Von Manstein alcanzó un punto a solo 48 kilómetros del perímetro del cerco, antes de que su avance se estancara. Instó a Paulus a intentar una ruptura para encontrarse con sus fuerzas de rescate. Pero Paulus se negó sin una orden directa de Hitler, orden que nunca llegó. Esta indecisión resultó fatal. A finales de diciembre, con la Operación Pequeño Saturno amenazando con crear un cerco aún mayor, que podría atrapar a todo el grupo de ejércitos Don, von Manstein se vio obligado a retirarse. El Sexto Ejército quedó abandonado a su destino. La fase final de la batalla, desde enero hasta principios de febrero de 1943, fue una agonía prolongada para los defensores alemanes. Los soviéticos lanzaron la Operación Anillo, diseñada para reducir sistemáticamente el bolsón. La resistencia alemana, aunque disminuida por el hambre, el frío y la desesperación, continuó siendo formidable en muchos sectores. Los soldados del Sexto Ejército sabían que no había esperanza de rescate, pero muchos continuaron luchando, algunos por disciplina, otros por miedo a la captura, y otros simplemente porque no podían concebir otra opción. El 31 de enero de 1943, Paulus fue ascendido a mariscal de campo por Hitler, un gesto cínico calculado para presionarlo a continuar la resistencia o suicidarse en lugar de rendirse, ya que ningún mariscal de campo alemán había sido capturado en la historia militar prusiana. Al día siguiente, Paulus se rindió de todas formas, junto con el núcleo central de sus fuerzas en el sector sur del Bolsón. El 2 de febrero, las últimas unidades alemanas en el sector norte cesaron el fuego. Las cifras de bajas de Stalingrado son asombrosas. Aproximadamente 91.000 soldados alemanes y aliados del Eje entraron en cautiverio soviético. De los casi 300.000 hombres originalmente atrapados en el cerco, el resto había muerto en combate, por hambre, frío o enfermedad, o había sido evacuado por aire antes de que los aeródromos fueran sobrepasados. Las bajas soviéticas fueron igualmente devastadoras. Estimaciones conservadoras sitúan las pérdidas soviéticas en más de 1 millón de hombres entre muertos, heridos y capturados durante toda la campaña de Stalingrado. Entonces, volviendo a la pregunta original,
¿Cuál fue la verdadera razón por la cual se ganó la batalla de Stalingrado? La respuesta no puede reducirse a un solo factor. Fue la convergencia de múltiples elementos que crearon las condiciones para la victoria soviética. La transformación del combate urbano que neutralizó las ventajas alemanas en guerra móvil. El desarrollo de tácticas específicas para la lucha en ruinas, que maximizaron las fortalezas soviéticas en combate de infantería. La extraordinaria resistencia de los defensores que se negaron a ceder, alimentada por una mezcla de patriotismo, terror y ausencia de opciones. Fue también la brillantez operacional de la Operación Urano, que demostró que el mando soviético había aprendido las lecciones de las derrotas anteriores y ahora podía planificar y ejecutar operaciones complejas de gran escala. Fue la superioridad logística soviética en su propio territorio, donde podían acumular fuerzas y suministros más rápidamente de lo que los alemanes podían responder. Fue el fracaso del liderazgo alemán al nivel estratégico más alto, donde consideraciones ideológicas y de prestigio superaron al sentido militar, llevando a decisiones como la prohibición de retirarse de Stalingrado y la promesa imposible de sostener el Bolsón por aire. Fue también el invierno ruso, no como una fuerza mística e invencible, sino como un multiplicador de fuerza que exacerbó todos los demás problemas alemanes, dificultó las operaciones aéreas, hizo el transporte terrestre más lento y menos confiable, y añadió el sufrimiento del frío extremo a tropas ya agotadas por meses de combate intenso. Y fue, finalmente, la capacidad del sistema soviético, brutal y despiadado como era, de absorber pérdidas catastróficas y continuar funcionando, algo que el sistema alemán, más eficiente en muchos aspectos pero menos capaz de regeneración masiva, no podía igualar en una guerra de desgaste prolongada. Stalingrado no terminó la guerra. Continuaría durante más de 2 años, con batallas igualmente masivas y mortales. Pero marcó un punto de inflexión psicológico y estratégico. Demostró que la Wehrmacht podía ser derrotada decisivamente, no solo retrasada o contenida. Destruyó el aura de invencibilidad alemana y proporcionó a los aliados, tanto soviéticos como occidentales, la confirmación de que la victoria final era posible. En la mente de Hitler y el alto mando alemán, sembró las primeras semillas de duda sobre el desenlace de la guerra. Para los soviéticos, la victoria en Stalingrado fue transformadora. Validó las reformas militares que habían estado implementando desde los desastres de 1941. Demostró que sus comandantes podían planificar y ejecutar operaciones complejas. Proporcionó una experiencia invaluable en combate urbano y operaciones de cerco a gran escala que utilizarían en batallas futuras. Y lo más importante, proporcionó al pueblo soviético, que había soportado sufrimientos inimaginables desde junio de 1941, la prueba de que su sacrificio no era en vano y que la marea de la guerra estaba cambiando. La batalla de Stalingrado fue ganada porque los soviéticos lograron crear condiciones donde sus fortalezas podían ejercerse y las debilidades alemanas explotarse. Fue ganada porque pudieron combinar resistencia táctica tenaz con maniobra operacional ambiciosa. Fue ganada porque el liderazgo alemán cometió errores críticos en momentos decisivos. Y fue ganada porque, en última instancia, el sistema soviético, con todos sus defectos, demostró ser más capaz de sostener el tipo de guerra total de desgaste que Stalingrado representaba. Esta fue la verdadera razón de la victoria en Stalingrado. No un solo factor milagroso o decisión brillante, sino la convergencia compleja de docenas de factores tácticos, operacionales, estratégicos y logísticos que, juntos, crearon las condiciones para una de las victorias más costosas pero significativas en la historia militar. Tentar, nuevamente,